Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Quiénes están empezando este segundo semestre aquí? ¿Quiénes están empezando? Pónganse de pie, por favor. ¿Ayer les presentaron en el día de ayer en el culto? Bueno, pero yo quiero verles, por favor. Pónganse de pie quienes están empezando en este tiempo. Bien. Muy bien. Que Dios realmente pueda bendecir sus vidas y que los propósitos eternos se cumplan en este segundo semestre para ustedes. Porque Dios es un Dios que no planifica solo para el ahora o los próximos días. Dios piensa en la eternidad y planifica pensando en sus vidas para la eternidad. Cuando nosotros pensamos y planeamos qué tocar los cultos del día miércoles, que es el culto del Instituto Bíblico, una de las cosas que oramos es... Me siento... Una de las... ¿Quieren que rapee? Una de las cosas que pienso es cómo la palabra de Dios puede ministrar nuestros corazones a lo largo de los cultos del día miércoles. No es una situación de aula, profesor, maestro. El culto está en el Instituto Bíblico para que la palabra de Dios nos hable y ministre de una manera diferente. Y algo que pensamos para este segundo semestre fue tomar el libro de Proverbios y ver una serie de tópicos, de temas que tengan que ver con la vida cristiana, la sabiduría para vivir la vida cristiana, de acuerdo a lo que el libro de Proverbios nos indican. Ustedes saben, hoy es introductorio, ¿no?, al libro de Proverbios. Vamos a tocar algunos pasajes del capítulo 1, pero de alguna manera, quizás esto ya me lo escucharon decir, pero lo correcto es correcto, aunque todo el mundo diga que es incorrecto. Lo correcto sigue siendo correcto, aunque muchos digan es incorrecto. Porque en este último tiempo he escuchado tanto, no solo aquí, sino en una cuestión cultural. En tal país se acepta hacerlo de tal manera, o en tal lugar se hace y está bien que se haga así. Perdón, lo que está bien es lo que dice este libro. No es lo que piensa una cultura o una ideología de género. Lo correcto lo indica este libro. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos digan que es correcto. Y si hay algo que me sorprende a mí, es la naturalización de las cosas. Por ejemplo, yo sé que la película de Barbie está siendo muy criticada. Y hay otras películas y otras series, pero cuando uno ve dos hombres en una película, en una serie, estoy inventando una situación, dos hombres de 60 años en un contexto homosexual. Yo no sé si vieron, había una serie en Netflix que era de juegos, no me sale el nombre. Pero en español, díganme. El juego del calamar, ahí está. Ese era el nombre de la serie. Los que apostaban y jugaban eran hombres que se dedicaban a la pedofilia. Pero eso se descubre casi al final de la serie. Obviamente la serie muestra todas las miserias humanas, ¿no?, en el transcurso de la serie. Pero si hay algo que me sorprende, cuando les digo la naturalización de las cosas, es que leí 23:59 y dije, el reloj está mal, porque son las 10:30, no, me están marcando el tiempo. A mí personalmente
ver una imagen así me genera rechazo. Pero quizás hay otras cuestiones pecaminosas que por naturalización no las rechazo inmediatamente. El libro de Proverbios dice que te va a revelar lo más profundo, lo vamos a ver, lo más profundo de lo que Dios piensa. Pero para eso, para entenderlo, hay que tener inteligencia. ¿Ustedes conocen todo de la Biblia? Todo, todo, todo. ¿Entienden todo perfectamente lo que la Biblia dice? Bueno, el libro de Proverbios dice que a lo largo de ese libro uno va a poder llegar a discernir hasta eso más profundo de los pensamientos de Dios. ¿Me acompañan con la lectura? Mientras buscan ahí Proverbios capítulo 1, les digo algunas cuestiones del libro que me impresionan, porque el libro de Proverbios contiene en sí mismo instrucciones morales y éticas que tratan sobre los aspectos de la vida. La enseñanza del libro en sí nos va a llevar a nosotros a vivir vidas santas y piadosas y evitar las consecuencias de llevar una conducta insensata y carnal. Cuando uno va mirando estos versículos, en primer lugar dice Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es interesante porque la cuestión pedagógica de cómo enseñar, mucho en hebreo tiene que ver con el armar poesía hebrea. Y lo van a ver en libros poéticos, pero la poesía hebrea, bueno, los alumnos de CMM ya lo vieron en libros poéticos, se maneja con paralelismos. Está el paralelismo sinónimo, donde en un versículo tenés una primera línea que dice algo y una segunda línea que dice lo mismo con otras palabras. Ese se llama paralelismo sinónimo. Después está el paralelismo antónimo, que dice, o antitético, que dice la línea dice algo y después hay un contraste, pero, y después está para resumirlo, hay más de 3, pero en libros poéticos ustedes aprenden 3, el sintético, que la primera línea dice algo y la segunda línea aporta información sobre eso que se dijo, o sea, amplía lo que se dijo al principio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Estoy repitiendo Salmo 119, 9. ¿Qué dice? ¿Qué paralelismo es? Sintético. Está aportando información. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ven? Aporta información. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si van al Salmo número 1 van a ver los otros tipos de paralelismo, pero no es el objetivo de... Si yo digo al que madruga, ¿cómo lo completan ustedes? ¿Ven? ¿Se lo acordaron? Más vale pájaro en mano. Esa es una estrategia para que se acuerde una enseñanza. Claro, eso es enseñanza secular. ¿Cómo se llama eso? Refranes. El proverbio tiene mucho de ese concepto y lo que va dando es, porque uno cuando lee el libro de Proverbios, no sé si le pasa a ustedes, pero parecería que te tira información como y decís, le quiero encontrar un orden a la información que me tira. No se lo puedo encontrar, es difícil de encontrar el orden. Sin embargo, hay una forma de estructurar los proverbios y el libro de Proverbios. Y Salomón, que dice hijo de David, rey de Israel, interesante que él escribe el libro de Proverbios, algunos dicen al final de su edad. Él pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría
y después le dio riqueza, pero primero le dio sabiduría, pero desvió su corazón. La Biblia dice que las 1000 mujeres que tuvo, una locura, ¿no? Tenía 700 concubinas, 300 esposas, una locura de estilo de vida, digamos, desordenada. Y Eclesiastés nos habla un poquitito de todo su recorrido en la vida, ¿no? Y cómo fue su recorrido en la vida y que nada pudo satisfacer su vida, solo Dios. Pero este hombre llega a escribir Proverbios y fíjense que dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Si bien uno puede ver 5 propósitos aquí en estos textos, porque fíjense que empieza diciendo versículo 2 para, versículo 3 empieza con el para, versículo 4 para, el versículo 6 para, ahí tenés 5 propósitos, pero realmente cuando uno analiza el pasaje, el versículo 2 da los propósitos principales para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para entender sabiduría y doctrina, lo explica del 3 al 5. Para conocer razones prudentes, lo explica en el 6. Fíjense, el 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra y realmente la intención de nuestro corazón y nuestro deseo es poder vivir de una manera sabia, santa, piadosa. Pero la realidad de nuestras vidas es que muchas veces nos desviamos y nos equivocamos. Ayúdanos y a través de esta porción que hemos leído, ayúdanos a entender qué falta adquirir en nuestras vidas para poder llegar a tener esa sabiduría. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo ministre en estos minutos que quedan este texto bíblico, tu palabra que es poderosa, y la aplique conforme a nuestra necesidad. Te lo ruego y te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Les dije el versículo 2, está explicado en el versículo 2a del 3 al 5, el versículo 2b en el versículo 6. Y quizás la pregunta es, ¿qué necesito adquirir para vivir sabiamente, para tener esa sabiduría de lo alto? Y lo dice el versículo 2a, para entender sabiduría y doctrina, necesito adquirir destreza y disciplina para llevar una vida recta. Tengo que adquirir, tomar destreza y disciplina para llevar una vida recta. Esa palabra ahí, sabiduría, se refiere en muchos aspectos a esa habilidad mental y física de un artesano para hacer su obra de arte, de un marinero para surcar y el mar y manejar la nave, de un cantante para saber cómo manejar su respiración y su voz, de un administrador para ver qué habilidad para el manejo de los recursos, de un consejero, y así con cada una de las profesiones. Pero aquí, los que saben hebreo dicen que esa palabra se enfoca en la aplicación de principios morales y éticos que van a resultar en una vida plena y piadosa. La idea sería una persona que entiende sabiduría, que tiene esa sabiduría, es experto en vivir piadosamente. Dice entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina ahí tiene que ver con disciplina y orden, tener una vida ordenada, una vida disciplinada. Entonces la idea de
ese adquirir destreza y disciplina para llevar una vida recta es el hecho de poder, por un lado, tener orden en la vida y por otro lado, saber cómo aplicar principios éticos que el libro de Dios nos deja para vivir de una manera sabia y piadosa. El versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia. Está empezando a explicar ese entender sabiduría y doctrina, ese adquirir la destreza y la disciplina. Y dice, para recibir el consejo de prudencia. La idea es aceptar el consejo. Aquel que está dispuesto a aceptar el consejo. Yo les digo algo. Cuando medito en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios me confronta con la realidad de mi vida, a mí no me gusta escuchar todo lo que la Biblia dice de mí. Realmente hay cosas que no me gustan, pero ahí tengo dos opciones. O cierro mi corazón y no acepto el consejo y vivo de una manera soberbia y egoísta, o abro mi corazón reconociendo mis miserias y dejo que el consejo de la palabra de Dios corrija todo lo que tenga que corregir en mi vida. Y eso de alguna manera va a determinar cuán sabio es uno. La actitud que tiene frente a la palabra de Dios, la actitud que tiene frente al consejo que alguien puede dar con la palabra de Dios a otra persona. Adquirir destreza y disciplina, una vida ordenada. Dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. La idea es los simples son los inexpertos, los ingenuos, los que por causa de su inexperiencia son influenciados y engañados. Dice, a los simples le va a dar sagacidad, le va a abrir los ojos, le va a estar atento, le va a permitir estar atento para que no caigan en ese engaño. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, quizás uno dice, no, yo soy sabio, yo conozco, tengo 28 años de creyente, ¿quién me puede enseñar algo a mí? Y empieza a sacar todo su currículum cristiano. Pero sin embargo, acá dice que el sabio oye y adquirirá saber. O sea, me aumenta el saber. Dice, y el entendido adquirirá consejo. Es interesante porque esa palabra consejo aquí implica guía y dirección. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben exactamente lo que está queriendo Dios para sus vidas en el 2024? Necesitan guía y dirección. Necesitan el consejo, esa palabra, de Dios. Bueno, dice que el libro de Proverbios te va a dar esa guía y esa dirección, porque el entendido, dice, adquirirá consejo, adquirirá la dirección. Algunas aplicaciones, pensando en ese adquirir destreza y disciplina, o sea, tener esa sabiduría para vivir piadosamente y ser ordenado en la vida. ¿Pensás que tenés destreza y no me contestes? Evalúalo vos y respondelo vos. ¿Que tenés destreza y disciplina para llevar una vida recta? Quizás la pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasas en Facebook, Instagram, lo que sea, de redes sociales? ¿Y cuánto tiempo pasás frente a la palabra de Dios? Mi teléfono me recuerda cada semana cuánto aumenté mi tiempo con la pantalla. O lo bajé, o lo disminuí. Y claro, la gran excusa mía es, pero yo estoy mucho con ministerio. Muchas de las cosas que hago con el teléfono son ministeriales. Pero ese mensajito te recuerda
¿Cuánto tiempo invertiste en lo que quizás no tiene eternidad? ¿Y cuánto tiempo estuviste con lo eterno? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Tenés principios morales en tu vida? ¿Hay orden en tu vida espiritual? ¿Sabes? Si tenés principios morales en tu vida adquiridos, en este aparatito o el tuyo, no tendría que haber cosas impuras, porque tenés principios morales. Si tenés principios morales, estarías, si sos casado, casada, cuidando el matrimonio en santidad. Si tenés principios morales, sos soltero, soltera, estarías cuidando tus ojos, tu mirada, tus pensamientos. Si estás en un proceso de noviazgo, estarías cuidándote porque tenés principios morales. ¿Cómo llevas adelante tu noviazgo? ¿Aceptás el consejo o sos sabio en tu propia opinión? A veces pienso que no hay peor necio que el que niega su necedad, que no se da cuenta que es un necio. Y mayormente los necios no se dan cuenta de su necedad. Ahora, la moral no se adquiere, ¿eh? No digo, voy al supermercado de los chinos y le digo, ¿me da 1 kilo de moral para...? La moral no la adquiero. Y no se adquiere con reglas. Esto es muy importante. Porque uno puede tener horario de acostarse a las 11 de la noche, se apaga la luz, reglas. La vida cristiana no es reglas. Yo quiero exterminar la palabra obligatorio del Instituto Bíblico y me cuesta a veces. ¿Por qué la quiero exterminar? Porque ustedes no están obligados a estar acá. Y porque el tiempo de estudio está marcado en la agenda para que puedan disfrutar de estudiar la palabra de Dios. Nada para que sea, que tengo que cumplir este horario. Y como vivimos en comunidad necesitamos un orden. Y el orden, disciplina, implica tener una agenda y horario, pero no es que no están obligados a dormir. Se duerme porque bíblicamente Dios pide que descansemos. No es una obligación comer, no es una obligación estudiar, no son reglas las que me van a dar la moral. Es la gracia de Dios y su palabra la que me van a permitir vivir con esa moral. Si tu conciencia está sucia, la sangre de Cristo tiene el poder para poder limpiarla. Si tu práctica es desordenada, la gracia de Dios la puede ordenar. ¿Necesitas dirección para tu vida? El entendido, dice Proverbios, que la puede adquirir. En segundo lugar, me quedan 5 minutos. Dice la parte B del versículo 2, conocer razones prudentes. O sea, la idea es adquirir inteligencia. Adquirir inteligencia. Antes era adquirir destreza y disciplina, la sabiduría para vivir en forma piadosa y en una manera ordenada. Aquí es adquirir inteligencia. Lo explica en Proverbios 1:6, cuando dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Porque el que entiende de razones prudentes, como dice el 2b, para conocer razones prudentes, va a conocer el significado del proverbio y la declaración. Voy a abrir uno al azar, un proverbio al azar. Dice versículo 17 del Proverbio capítulo 2, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Lo saqué de contexto ese versículo. No lo puedo entender apresuradamente. Primero lo tengo que poner en el contexto, tengo que entender qué dicen las palabras y Dios me va a dar la inteligencia a través del libro de Proverbios, porque dice eso,
como para poder discernir, reflexionar y entender esa declaración que está dicha ahí. Dice entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ese concepto de dichos profundos a veces se usa con enigmas, cosas que no se entienden fácilmente, cosas que necesitan una interpretación. Por ejemplo, esa palabrita ahí, dichos profundos, esos textos, aparecen en Jueces capítulo 14, 2 al 19, cuando se habla del enigma de Sansón. ¿Se acuerdan cuando Sansón daba enigmas y había que responder en base al enigma que daba? Es esa palabra, dichos profundos. Cuando la reina de Saba le hacía preguntas difíciles a Salomón, aparece esa palabra, Primera de Reyes capítulo 10, versículo 1, Segunda de Crónicas 9:1, aparece el concepto de dichos profundos. Y realmente la palabra de Dios tiene muchas declaraciones que necesitan meditación e interpretación, porque no se entienden fácilmente. Necesitan aún contextualizar en lo que está diciendo. Bueno, el libro de Proverbios nos ayuda a eso. Quizás la pregunta sería, ¿algo hay que meditar y reflexionar de la palabra de Dios? ¿Tengo que tomar el tiempo para hacerlo? El entendimiento que Dios me puede dar a través del conocimiento de su palabra tiene que llevarme a entender esos dichos profundos. El libro de Proverbios me permite adquirir destreza y disciplina. La idea de tener esa habilidad para vivir sabiamente una vida piadosa, santa, pero también en forma ordenada. El libro de Proverbios me permite adquirir inteligencia. La inteligencia para poder entender lo que la palabra de Dios está diciendo, no solo en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es lo que me va a ayudar a entender, porque dice que es el que da la sabiduría. Termino con esto. Cuando hoy estaba haciendo mi devocional, tengo un minuto, y veía al Señor Jesucristo frente a los dos malhechores y decía, se está cumpliendo lo que está escrito. Y veía cómo todos pedían, si tenés poder para bajarte de la cruz. Yo les pregunto a ustedes, ¿tenía poder para bajarse de la cruz? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué no aplicó el poder para bajarse de la cruz? Y se quedó en la cruz y decidió entregar su vida, porque dice, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, dando testimonio público, abierto, de que ese era un hecho milagroso por parte de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús no estaba pensando en la salvación temporal, terrenal. Estaba pensando en la salvación eterna. Él podía bajarse de la cruz y se salvaba a sí mismo en una forma temporal y terrenal, pero decidió seguir en la cruz para poder dar salvación eterna y vencer la batalla más difícil de vencer, que era la muerte, y Él la venció. Sabiduría para vivir como Jesús. Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Hay una frase que lo resume sencillo. Jesús no tomaba una decisión que tuviera trascendencia solo temporal y terrenal. Sus decisiones tenían trascendencia eterna. Oramos, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana en el libro de Proverbios. Permítenos a lo largo de estos miércoles meditar, examinar, evaluar y aún evaluar nuestro corazón sobre todos los distintos temas que habla sobre la vida. Y ayúdanos a vivir y a tener esa destreza,
esa disciplina para vivir vidas piadosas y santas en una forma ordenada. Y ayúdanos a tener inteligencia para conocer más de tu palabra y vivir conforme a ella. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.